Buenos días con todos, nosotros somos el grupo 1 y hoy vamos a exponer sobre las losas macizas inervadas con apoyos. Losa maciza. Para el procedimiento utilizamos materiales como cartón, cinta adhesiva, barra de silicona, cúter y tijeras. Los pasos son sencillos. Primero cortaremos trozos de cartón para crear 4 encofrados completamente forrados de cinta adhesiva. Esto es para que no se peguen. Después lo llenaremos hasta el tope con la silicona caliente. Lo dejamos secar, retiramos el encofrado y finalmente lo pegamos a la losa con vigas anteriormente hechas. Ahora que tenemos las maquetas terminadas, procederemos a someterlo a una prueba de peso. Análisis. Como se ha podido ver, entre ambas losas macizas con vigas actúan fuerzas en una zona céntrica, provocadas por las latas y libros. Estas cargas hacen que la losa sufra deflexión, ya que su curva es notoria, y por medio de las vigas se traspasa a las columnas. Estas mismas columnas hacen que la maqueta no se desplome y más bien de resistencia, lo cual lo podemos notar en el pandeo que sufren estas. Como siguiente ejemplo tenemos la losa nervada a una dirección con peralte superior e inferior. Para realizar las columnas para nuestras losas, cortamos el cartón a 30 por 30 centímetros con un largo de 3 metros a una escala respectiva. Luego forramos de cinta nuestro encofrado y proseguimos con el vaciado de silicona. Dejamos secar el tiempo necesario, desmoldamos con cuidado y por último lo pegamos a nuestras losas como si fuesen las columnas. Ya terminadas las maquetas nervadas, procederemos a someterlo a la misma prueba de peso. Ahora proseguimos con el análisis de cargas. Como ya sabemos, la losa nervada a una dirección es la que soportaba menos carga a comparación de los otros tipos. En este caso hemos realizado las columnas de 30 por 30 por un alto de 3 metros. Y como carga hemos usado una lata de atún y libros o envases con 1 kilo en ambas losas. Como podemos ver, ambas estructuras sufren compresión y tracción en las vigas. Asimismo, al colocar el peso, se transfieren las cargas a las 4 columnas, generando compresión en ellas. Pero como podemos ver, la losa con viga peraltada superior se genera un pandeo, por lo tanto sufre una deflexión lateral, debido a que el peso es mucho mayor a la resistencia de las columnas. Continuando con la losa nervada en 2 direcciones, como primer paso haremos un encofrado de cartón y lo recubriremos con cinta adhesiva, los cuales tendrán una dimensión de 30 por 30 de sección y 3 metros de altura a escala 1:20. Después pasaremos a vaciar la silicona líquida, de tal manera que cubra todo el encofrado y esperaremos a que seque. Una vez secos, completamente los pegaremos en los 4 extremos por debajo de la viga, de tal manera como si formáramos un pórtico. Ya terminadas nuestras 2 maquetas, procederemos a someterlas a cargas. Como observamos, en su análisis de carga,
le colocaremos 2 kilos a la losa nervada en 2 direcciones con vigas peraltadas superiores, donde se observa que las columnas sufren una falla por pandeo. Esto se debe a su poca sección que presentan frente a cargas excesivas que hacen que la estructura se deforme. Recordemos que el dimensionamiento de las columnas se realizará en base a las cargas que soportará la estructura. Por otro lado, la losa en 2 direcciones con vigas peraltadas inferiores se le colocará 3 kilos y vemos que igualmente sufre la misma falla. Además de ello, a pesar de que la losa encasetonada es más ligera que la maciza, obtenemos casi la misma flexión gracias a las columnas. Pero se puede observar también, en este caso, que nuestras columnas se pandean un poco más. Conclusiones. Luego de realizar las maquetas, concluimos que las columnas es un elemento estructural muy importante, ya que soportan todas las fuerzas de comprensión y flexión, llevando todas las cargas a la cimentación para que el proyecto evite hundirse. Además, analizamos que al momento de colocar objetos encima de la losa para comprobar su resistencia, observamos que las columnas no se estabilizan porque está hecho de un material flexible y sin ningún reforzamiento interno. Reflexiones. Como grupo, entendemos la importancia que tienen las columnas en alguna obra constructiva, donde gracias a las maquetas y su materialidad nos ayudó a reinterpretar las fuerzas que actúan sobre ella, comprensión, flexión y pandeo, y visualizarlas a una estructura real. Esto lo podemos ver en edificios o viviendas, por ejemplo, donde las columnas son indispensables para soportar una determinada cantidad de pisos y que todo varía según la distancia, ubicación y altura. Eso sería todo. Muchas gracias.